Ahora mismo, mientras millones de personas siguen asociando la Highway 1 de California con libertad, acantilados y uno de los paisajes más bellos del planeta, esa carretera está librando una guerra que ya no puede ganar en los términos en que fue concebida. El 16 de febrero de 2026, apenas 33 días después de una reapertura celebrada como una victoria de la ingeniería, el corredor volvió a cerrarse. Más de 7 pulgadas de lluvia en una sola semana bastaron para que el barro y los escombros sobrepasaran las barreras de hormigón en Regent Slide y volvieran a sepultar la calzada. 3 años de trabajos, 162 millones de dólares, 4.600 pernos de acero perforados hasta 60 pies en laderas fracturadas, medio millón de yardas cúbicas de material removido. Y aún así, una nueva tormenta solo necesitó poco más de un mes para recordarle al Estado quién manda aquí. Lo que los científicos han encontrado es mucho más inquietante que una simple historia de mantenimiento deficiente o mala suerte meteorológica. Lo que está fallando en Big Sur no es una carretera sobre una montaña, es una línea artificial de apenas unos metros de ancho trazada entre un océano que socava la base de los acantilados y una cordillera que sigue elevándose milímetro a milímetro cada año. Es una infraestructura moderna apoyada sobre depósitos de deslizamientos antiguos. Es una promesa de permanencia construida sobre una formación geológica que en cualquier sentido útil para la ingeniería nunca fue realmente roca estable. La escala del problema desborda cualquier imagen turística. La costa central de California se extiende unas 150 millas al sur de San Francisco y 300 millas al norte de Los Ángeles. Allí, las montañas de Santa Lucía se levantan desde el nivel del mar hasta más de 5.000 pies en menos de 2 millas, formando una de las pendientes costeras más abruptas de todo el territorio continental de Estados Unidos. El Cone Peak asciende hasta 5.158 pies a solo 3 millas de la línea de agua. La plataforma continental, en este tramo, apenas tiene entre 2 y 8 kilómetros de ancho. No existe un colchón geográfico. No hay una llanura amplia que separe la montaña del mar. No hay margen de error. La carretera queda atrapada entre dos fuerzas que no descansan. Y ese encierro tiene cifras. En apenas 75 millas de costa se han cartografiado más de 1.500 deslizamientos. Desde su inauguración en 1937, el tramo de Highway 1 que atraviesa Big Sur ha sido cerrado más de 60 veces. El fin de semana de Pascua de 2024, un fragmento de pavimento de 6 pies se desplomó hacia el Océano Pacífico y dejó atrapadas a 1.600 personas en una comunidad convertida, en la práctica, en una isla terrestre. Las pérdidas económicas acumuladas por el turismo ya han superado el $500 millones si se proyectan hasta la reapertura. 7 aseguradoras han comenzado a retirarse de propiedades en laderas costeras del centro de California, y sobre este paisaje ya inestable, NOAA vigila el desarrollo de un sistema del Niño con una probabilidad del 62% de fortalecerse hacia el verano, una señal que de consolidarse podría encaminar a algunos de los ríos atmosféricos más intensos de toda una generación directamente hacia las mismas cicatrices que el Estado acaba de intentar estabilizar. La secuencia más reciente comenzó el 27 de diciembre de 2022. A partir de esa fecha, 9 ríos atmosféricos tocaron tierra en 22 días. En términos meteorológicos, eso significó una recarga brutal y repetida de humedad sobre laderas ya saturadas. En términos geofísicos, significó que el agua empezó a llenar poros, fracturas y planos de debilidad dentro de una masa montañosa históricamente inestable. El 15 de enero de 2023, 500.000 de yardas cúbicas de tierra empapada se desprendieron en Paul's Slide y sepultaron la Highway 1. La respuesta fue inmediata: movilización de Caltrans, decenas de millones de dólares, meses de excavación, drenajes, anclajes, análisis de estabilidad, maquinaria pesada trabajando donde la montaña todavía seguía moviéndose. Pero la montaña no había terminado. El 9 de febrero de 2024, un segundo río atmosférico descargó 10 pulgadas de lluvia con vientos de 90 millas por hora. Se activó un nuevo deslizamiento 450 pies por encima de la carretera en Regent Slide, 6 millas al norte de Paul's. El cierre se extendió a 6,8 millas. Luego llegó el golpe que convirtió la crisis en una imagen imborrable. El 30 de marzo de 2024, aproximadamente a las 4 de la tarde del sábado de Pascua, el carril sur en Rocky Creek se deformó, cedió y cayó al océano. Big Sur quedó cortado por ambos extremos. En cuestión de horas, el Big Sur Lodge abrió su sala de conferencias como refugio de emergencia. Los convoyes comenzaron a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde para evacuar a conductores atrapados. Lo que en los mapas seguía siendo una ruta escénica, en el terreno se había convertido en una trampa geológica. Kirk Gaffield, presidente de la Cámara de Comercio de Big Sur y propietario del restaurante Nepente, lo resumió con la resignación de quien lleva años observando el mismo patrón repetirse. Sabemos que estos cierres van a ocurrir. La única pregunta es cuándo, no si. Se ha convertido casi en un evento anual.
Esa frase no es una hipérbole, es una descripción operacional de una carretera que ya no responde al calendario del mantenimiento, sino al calendario de la falla. Para entender por qué, hay que descender bajo el asfalto. Lo que sostiene la carretera en gran parte de este corredor es el complejo franciscano, y más específicamente una mezcla caótica conocida como melange. La propia descripción geológica del estado la define, en esencia, como una gran zona de cizalla con relativamente pocos bloques intactos. Esa palabra, cizalla, es central. Significa deformación concentrada, fragmentación, materiales triturados, superficies de deslizamiento heredadas. Esta formación se originó hace más de 140 millones de años, cuando el suelo oceánico del Pacífico era empujado bajo América del Norte. En aquel proceso, rocas de diferentes procedencias, durezas y comportamientos mecánicos fueron trituradas, mezcladas y reensambladas en una masa sin coherencia interna a la escala que importa para la estabilidad de taludes. No es un bloque sólido, es una memoria física de colisiones antiguas. Entre esas unidades aparecen vetas de serpentinitas y otros materiales débiles que al saturarse pueden comportarse como arcillas lubricadas. Cada episodio de lluvia intensa incrementa la presión de poros, cada filtración reduce la fricción efectiva que mantiene inmóviles los taludes, y cada vez que un deslizamiento se reactiva, deja tras de sí superficies de corte todavía más lisas y más débiles que el material original. Es un sistema que aprende a fallar. Cada colapso prepara el siguiente. El geólogo marino Dick Norris, de la institución Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, lo explicó sin rodeos. Muchos de los deslizamientos actuales son deslizamientos antiguos que están siendo reactivados. En otras palabras, la carretera no se construyó sobre terreno estable, se construyó sobre los restos de derrumbes previos. El subsuelo que aparenta inmovilidad ya se movió antes y conserva tanto la geometría como la debilidad de ese movimiento. Eso cambia por completo el significado de cualquier reparación. No se está estabilizando una ladera sana, se está negociando temporalmente con una ruina activa. Y mientras el agua debilita desde arriba, la tectónica empuja desde abajo. La falla de San Gregorio Hosgri, una rama importante del sistema de San Andrés, está asociada a un levantamiento vertical de cerca de 1 milímetro por año a lo largo de la costa de Big Sur. Puede sonar insignificante, no lo es. En escalas humanas, 1 milímetro parece nada. En escalas geológicas es una orden permanente. Significa que la cordillera sigue creciendo, que los gradientes siguen siendo extremos, que la energía potencial acumulada en las laderas se renueva continuamente. El océano excava la base, la tectónica eleva la cima, entre ambos la gravedad hace el resto. Ese triángulo sería problemático incluso con el clima del siglo XX, pero el clima del siglo XXI está añadiendo otra carga al sistema. Los ríos atmosféricos actuales transportan aproximadamente un 10% más de humedad que en 1970. Daniel Swain, científico climático de UCLA, estima que ya entregan entre un 5 y un 15% más de precipitación de la que descargarían sin el calentamiento global. Las proyecciones futuras elevan ese incremento hasta cerca del 40% en laderas de Barlovento. Traducido a la mecánica del desastre, esto significa algo devastadoramente simple: más agua, más rápido, sobre pendientes que ya estaban fallando con los regímenes históricos de lluvia. No se trata solo de más tormentas, se trata de tormentas que cargan una masa adicional de agua sobre montañas fracturadas y sobre cicatrices de antiguos deslizamientos. En este punto, la pregunta deja de ser si la carretera puede repararse y pasa a ser cuántas veces más puede repararse antes de que el concepto mismo de reparación pierda sentido. Desde 2016, Caltrans ha gastado más de 325 millones de dólares en reparaciones de emergencia de la Highway 1. Solo el gran deslizamiento de 2017, el mayor en la historia de la carretera, arrojó 6 millones de yardas cúbicas de montaña sobre la ruta y extendió 550 pies de nuevo terreno hacia el Pacífico. Se invirtieron 54 millones de dólares y 14 meses para reconstruir ese tramo. Después, los ríos atmosféricos de 2023 reactivaron el mismo corredor. Llegaron otros 162 millones, otros 3 años, otra promesa de estabilidad. La ceremonia de reapertura del 14 de enero de 2026 al mediodía reunió al gobernador, a funcionarios, a residentes, a conductores que tocaban la bocina celebrando el regreso a la normalidad. Habían retirado más de 500.000 yardas cúbicas de escombros, habían trabajado con bulldozers controlados a distancia y excavadoras araña en pendientes demasiado peligrosas para operadores humanos. Habían terminado 90 días antes de lo previsto y sin lesiones. Desde la lógica institucional era un éxito impecable. Duró 33 días.
Esa cifra, 33, pesa más que cualquier discurso, porque expone la velocidad con la que la geología puede convertir una obra multimillonaria en una medida transitoria. Kevin Drabinsky, portavoz de Caltrans, lo dijo con la claridad cansada de alguien que ya conoce el libreto de esta costa. Habíamos removido tanto material allí arriba que sabíamos que quizá bajaría barro y escombros con la lluvia. La carretera reabrió 4 días después. Sí, sigue abierta en este momento, pero esa no es la cuestión real. La cuestión real es cuánto tiempo permanece abierta entre un cierre y el siguiente, y cuánto cuesta comprar cada nuevo intervalo. Aquí es donde emerge el documento que, dentro de la agencia, adquirió una fama casi legendaria. En 1978, tras un invierno catastrófico, un ingeniero de Caltrans redactó un memorando que describía la situación con una frase que ha sobrevivido durante décadas precisamente porque parecía una broma y al mismo tiempo una sentencia. El deslizamiento se deslizó, el desprendimiento se desprendió y el hundimiento se hundió. Han pasado 48 años desde aquella frase. La carretera fue reconstruida y luego reconstruida otra vez y otra vez más. Pero el memorando sigue vigente porque no describía un incidente aislado, describía una lógica física. En Big Sur, los nombres de las fallas cambian, las cifras aumentan, la maquinaria se perfecciona, pero el mecanismo profundo permanece, y esa lógica no empezó en 1978. Desde el mismo origen de la carretera, la historia fue una advertencia. La Highway 1 tardó 18 años en construirse. Los equipos perforaron acantilados, cortaron laderas imposibles, colgaron infraestructura lineal de un borde continental abrupto que cualquier evaluación geológica describiría como hostil a la permanencia. Se siguió adelante de todos modos, porque la carretera era una ambición estética, económica y territorial, unía comunidades, abría mercados, convertía el paisaje en destino, pero cada metro construido introducía una ilusión, la idea de que el hormigón podía fijar lo que la tectónica, la meteorización y el océano habían diseñado para moverse. Eso es lo que los científicos llevan décadas intentando explicar. Cuando Gary Griggs, profesor de la Universidad de California en Santa Cruz y una de las mayores autoridades en geología costera del país, fue preguntado sobre si la carretera podría soportar lo que el cambio climático enviará después, no respondió con una predicción tranquilizadora, respondió con una pregunta: ¿en cuántos lugares se puede gastar 52 millones solo para reparar, sabiendo que hay otros 10 lugares igual de problemáticos? Nadie le ha respondido de forma convincente, porque no es solo una cuestión de ingeniería, es una cuestión de prioridad, escala y límites. Es el momento en que una civilización acostumbrada a resolver problemas con presupuesto y maquinaria se enfrenta a un sistema físico que multiplica los puntos de fallo más rápido de lo que el Estado puede financiarlos. Y mientras las cifras se acumulan, las montañas siguen haciendo su trabajo en silencio. En alguna parte bajo el asfalto, a lo largo de un plano de cizalla que quizá no se ha movido en décadas, el agua ya está entrando. Se infiltra por grietas invisibles, reduce tensiones efectivas, reorganiza partículas, despierta depósitos antiguos. Nada de eso produce titulares inmediatos. No hay sirenas cuando empieza el proceso. No hay una línea roja en la ladera que anuncie el minuto exacto del colapso. Solo hay una progresión lenta y calculable. Lluvia, saturación, pérdida de fricción, deformación, ruptura. Y cuando la ruptura llega, siempre parece súbita para el conductor que iba pasando, aunque para la montaña haya comenzado mucho antes. La historia de Big Sur, entonces, no es la historia de una carretera desafortunada, es la historia de una confrontación entre tiempo humano y tiempo geológico. Y en esa confrontación, cada cierre moderno resuena con inviernos anteriores, con informes olvidados, con reconstrucciones celebradas que terminaron convertidas en prólogo del siguiente desastre. Porque lo que ocurre hoy en Ridge Slide, en Paul's Slide o en Rocky Creek no es nuevo, es un eco. Un eco de 1978, un eco de 2017. Un eco de todas las veces en que California creyó haber ganado algunos metros al borde del continente, solo para descubrir que la montaña estaba esperando la próxima temporada de lluvia. Los ecos del pasado se vuelven más perturbadores cuando se observan no como anécdotas aisladas, sino como una secuencia repetida de avisos ignorados. En Big Sur, cada gran invierno deja una cicatriz física en la montaña y una cicatriz documental en los archivos del Estado. Informes, memorandos, evaluaciones de emergencia, estimaciones de costos, reaperturas celebradas como triunfos y después otra vez el barro, otra vez la grieta, otra vez la orden de cierre. La fórmula se repite con una precisión casi cruel. Primero llega la tormenta, luego la saturación, después el movimiento del terreno, más tarde la promesa de una solución definitiva y finalmente un nuevo evento demuestra que la palabra definitiva nunca perteneció a ese paisaje.
Lo inquietante no es que la montaña falle, lo inquietante es que sigue fallando exactamente donde ya había fallado antes, como si cada reparación no hubiera sido más que una pausa comprada entre dos episodios de la misma derrota. En 2017, cuando el gigantesco deslizamiento de Mud Creek lanzó 6 millones de yardas cúbicas de montaña sobre la Highway 1 y creó una nueva porción de costa que se adentró 550 pies en el Pacífico, muchos lo interpretaron como una catástrofe extraordinaria, un evento límite. Pero en geología, llamar extraordinario a un gran colapso en una ladera históricamente inestable puede ser una forma peligrosa de engañarse, porque lo excepcional en escala no siempre es excepcional en mecanismo. El corredor ya estaba compuesto por viejos deslizamientos reactivados, por taludes sobrecargados, por materiales triturados y por una línea costera donde el océano muerde la base del relieve, mientras la tectónica eleva la masa montañosa desde atrás. Lo de 2017 fue enorme, sí, pero también fue coherente con la lógica profunda del lugar. Y cuando en 2023 y 2024 otras tormentas reactivaron el mismo sistema, lo que quedó claro fue que no se trataba de una anomalía. Era continuidad. Esa continuidad también se ve en las personas. Cuando una carretera colapsa, el titular suele centrarse en el hormigón roto o en la cifra de millones gastados. Pero la verdadera dimensión del desastre aparece cuando se observa cómo una infraestructura lineal organiza la vida de una comunidad entera. Big Sur no es solo un paisaje de postal, es una red frágil de trabajadores, hoteles, restaurantes, gasolineras, pequeños proveedores, guardabosques, familias, estudiantes, mayores, personal médico, repartidores y viajeros. Cuando el tramo de Rocky Creek cayó al océano el 30 de marzo de 2024 y la comunidad quedó aislada por ambos extremos, el territorio cambió de naturaleza en cuestión de horas. El mapa siguió mostrando tierra conectada a tierra. La realidad, en cambio, era la de una isla sin mar abierto, una isla creada por la ruptura de una sola arteria. En ese momento apareció la otra cara de los desastres, la improvisación humana frente a una geografía que ya no obedece. El Big Sur Lodge abrió su sala de conferencias como refugio de emergencia. Se organizaron convoyes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde para mover a quienes habían quedado atrapados. Turistas que habían llegado buscando acantilados, niebla y secuoyas, se encontraron esperando instrucciones para salir por una carretera militarizada por la urgencia. Trabajadores del sector hostelero, que dependen de cada fin de semana largo para sostener sus cuentas, vieron desaparecer reservas, ingresos y propinas de una sola vez. Familias que ya estaban acostumbradas al cierre periódico de la carretera, volvieron a hacer lo que la experiencia les había enseñado: almacenar, reorganizar, cancelar, resistir. Esa adaptación forzada tiene un costo psicológico que no aparece en los balances de infraestructura. Vivir bajo la certeza de que el próximo cierre no es una posibilidad remota, sino una fecha incierta pero segura, cambia la relación con el territorio. Kirk Gaffield lo expresó como una resignación práctica. No es cuestión de si ocurrirá, sino de cuándo. Esa frase contiene toda la fatiga de una comunidad que ha dejado de pensar en continuidad y ha empezado a pensar en interrupciones. Negocios que ya no planifican temporadas completas, sino ventanas de acceso. Empleados que aceptan que el trayecto trabajo puede desaparecer con una tormenta. Residentes que entienden que en una emergencia médica seria, el aislamiento de la carretera puede dejar de ser un inconveniente y convertirse en una amenaza directa. El costo humano también aparece en quienes intentan mantener la carretera abierta. Durante la gran reconstrucción que culminó en enero de 2026, Caltrans desplegó bulldozers controlados a distancia y excavadoras araña en pendientes demasiado peligrosas para operadores humanos. Esa imagen importa. Importa porque revela hasta qué punto el terreno había superado los límites aceptables de exposición para trabajadores. La máquina siguió donde el cuerpo ya no podía. Se perforaron 4.600 pernos de acero, algunos de hasta 60 pies, para coser laderas que no querían seguir siendo laderas. Se removieron más de 500.000 yardas cúbicas de material. Se trabajó 3 años completos. Se terminó antes de plazo. No hubo lesiones. Todo eso es extraordinario. Y sin embargo, a escala geológica, sigue siendo una intervención defensiva y temporal. Una maniobra brillante dentro de un sistema que continúa degradándose. Las consecuencias económicas, por su parte, ya han adquirido magnitud regional. El informe de Bacon Economics, publicado en septiembre de 2025, calculó $438 millones en pérdidas turísticas acumuladas hasta ese momento y proyectó un total superior a 522 millones para cuando la reapertura consolidara la recuperación. Durante meses, la región perdió entre 13 y 14 millones de dólares al mes en gasto de visitantes. San Simeón vio caer sus ingresos turísticos un 42%.
Hearst Castle pasó de 222.500 visitantes en el verano de 2022 a 184.000 al año siguiente. En Treebones Resort, el propietario John Handy observó una caída del 40% en el negocio y decidió cerrar entre Acción de Gracias y San Valentín. Mike Fried, del Post Ranchín, lo resumió de una manera que el aparato estatal entiende muy bien. Highway 1 es la Torre Eiffel de California. Si Highway 1 cae, el negocio internacional se seca. Esa comparación no es retórica. En términos de imagen, la carretera es una pieza central del imaginario californiano. Es marketing territorial, postal global, ruta cinematográfica, símbolo de movilidad escénica. Pero en términos logísticos, esa misma carretera depende de una continuidad física que la geología erosiona año tras año. Y cuando la imagen icónica entra en conflicto con la estabilidad material, el Estado se encuentra ante una elección difícil. Seguir inyectando cientos de millones en un corredor que ya ha demostrado ser estructuralmente vulnerable, o admitir que el símbolo más fotografiado puede haberse vuelto incompatible con el terreno que lo sostiene. Ahí es donde entra otro efecto menos visible pero decisivo: el mercado del riesgo. 7 aseguradoras han comenzado a retirarse de propiedades en laderas costeras del centro de California. Ese movimiento es una señal avanzada, casi un sismógrafo financiero. Las aseguradoras no toman decisiones por apego al paisaje. Las toman cuando sus modelos concluyen que la frecuencia, la severidad y la incertidumbre han atravesado un umbral peligroso. Cuando el capital asegurador retrocede, está diciendo algo muy concreto. La repetición del desastre ha dejado de ser manejable dentro de un esquema convencional de cobertura. Y cuando eso ocurre, la vulnerabilidad ya no es solo geológica, se vuelve habitacional, patrimonial y social. Una casa puede seguir en pie, pero perder su seguro, y con ello perder valor, liquidez y futuro. Todo esto ocurre mientras el reloj climático avanza hacia una nueva prueba. NOAA sigue vigilando la evolución del Pacífico ecuatorial y la posibilidad de que un sistema de El Niño se fortalezca. Si ese patrón se consolida de cara al invierno de 2026, California Central podría enfrentarse al primer examen serio de todas las obras ejecutadas durante los 3 años de cierre. No sería una prueba académica, sería una prueba hidrológica, mecánica y presupuestaria. La pregunta no es solo si los 4.600 pernos resistirán. La pregunta es qué ocurre con el material que queda entre ellos, encima de ellos y alrededor de ellos, cuando una secuencia intensa de ríos atmosféricos vuelva a saturar las cicatrices. Porque un talud no falla únicamente por falta de acero. Falla cuando el conjunto del sistema pierde resistencia más rápido de lo que puede disipar agua, redistribuir esfuerzos o sostener su propio peso. Gary Griggs ofreció una de las respuestas más devastadoras cuando le preguntaron si la carretera podía ser desviada. Sí, dijo, ya lo hicimos, se llama la 101. Detrás de esa frase no hay cinismo, hay una constatación geográfica. California ya dispone de un corredor interior mucho más estable para la circulación regional de fondo. Lo que está en juego en Big Sur no es la existencia de una conexión alternativa entre norte y sur, sino la voluntad política, económica y emocional de conservar una ruta costera donde la permanencia resulta cada vez más cara y más incierta. Y esa diferencia importa. Porque mientras una autopista interior responde a la lógica del transporte, la Highway 1 en Big Sur responde también a la lógica del deseo, la necesidad de que ese borde exista, de que siga abierto, de que continúe siendo accesible aunque el terreno lo rechace. Pero la geología no negocia con el deseo. Tony Tavares, exdirector de Caltrans, afirmó que la Highway 1 es demasiado importante para fracasar. El problema es que la importancia no añade cohesión a una melange. No reduce la presión de poros, no detiene el oleaje al pie del acantilado, no frena el levantamiento tectónico, no seca una ladera durante un río atmosférico. La importancia es una categoría humana. La montaña opera con otras variables: pendiente, resistencia al corte, contenido de agua, gravedad, fracturación, erosión basal. Y en ese lenguaje, la carretera lleva décadas emitiendo el mismo mensaje. Este corredor no está en equilibrio, está en tregua. Esa tregua se acorta. La gran pregunta para los próximos años no es si habrá otro cierre, habrá otro. Tampoco es si será caro, lo será. La pregunta es cuándo se alcanzará el punto en que cada nueva reparación produzca menos tiempo de servicio por cada dólar invertido. Ese es el momento en que los sistemas complejos dejan de ser sostenibles incluso antes de colapsar por completo. Cuando el rendimiento decreciente se vuelve estructural, cuando 100 millones compran meses, no décadas, cuando la reconstrucción se convierte en gestión serial del daño, cuando la infraestructura deja de representar control y empieza a representar resistencia simbólica.
Y, sin embargo, esa verdad incómoda no obliga a la pasividad, obliga a otra cosa, a una honestidad radical sobre el riesgo. El futuro de esta costa exige monitoreo continuo de laderas, sistemas más densos de instrumentación hidrogeológica, cartografía dinámica de inestabilidad, modelos que integren tectónica, erosión marina y cambio climático, protocolos de aislamiento comunitario mucho más sólidos, planes de evacuación y abastecimiento que asuman cierres prolongados, políticas de seguro y uso del suelo adaptadas a una realidad de fallas recurrentes y una discusión pública adulta sobre qué infraestructuras deben defenderse indefinidamente y cuáles deben rediseñarse, retirarse o reimaginarse. La ingeniería sigue siendo indispensable, pero ya no basta por sí sola. Sin planificación territorial y sin una narrativa honesta sobre los límites físicos del corredor, cada obra futura corre el riesgo de convertirse en una ceremonia de negación. Ese es el verdadero reloj en marcha. No solo el de la próxima tormenta, ni el del próximo El Niño, ni el de la siguiente ladera saturándose en silencio. También el reloj político, económico y social de una sociedad que debe decidir cuánto tiempo más puede seguir tratando un problema geológico crónico como si fuera una emergencia aislada. Porque cada reapertura triunfal sin memoria prepara la decepción siguiente, y cada cierre presentado como sorpresa fortalece la ilusión de que el desastre vino de fuera, cuando en realidad llevaba décadas incubándose dentro de la montaña. Ahora mismo, mientras esta carretera vuelve a recibir coches, cámaras y viajeros, las condiciones fundamentales no han cambiado. Las montañas de Santa Lucía siguen elevándose, el Pacífico sigue mordiendo la base de los acantilados, la lluvia intensa sigue cargando más humedad sobre un terreno ya triturado por millones de años de colisión tectónica, los viejos deslizamientos siguen allí, dormidos solo en apariencia, y en alguna parte bajo ese pavimento famoso, el agua vuelve a abrirse camino por una fractura antigua, reduciendo la fricción grano a grano, milímetro a milímetro, hasta que otro tramo, otra curva o otro terraplén entre en movimiento. La advertencia final no es que Big Sur vaya a desaparecer mañana. La advertencia final es más seria. Ya estamos viendo cómo desaparece por partes, en episodios discretos, administrables, mediáticos, cada uno suficientemente pequeño como para repararse y suficientemente grande como para demostrar que la tendencia continúa. Esa es la forma más peligrosa del colapso, no el gran final instantáneo, sino la pérdida progresiva que normaliza lo intolerable. Una carretera que se cae, se arregla, se cae de nuevo y sigue siendo descrita como si estuviera simplemente atravesando una mala racha. No lo está. Está revelando el límite entre la voluntad humana y una costa que nunca prometió quedarse quieta. Y cuanto antes se acepte esa realidad, más vidas, más comunidades y más recursos podrán protegerse con inteligencia en lugar de con reflejos. La llamada a la acción, por tanto, no es sentimental, es científica, logística y moral. Hay que mirar este corredor como lo que es, una frontera activa entre clima, tectónica, océano e infraestructura. Hay que exigir decisiones basadas en geología real, no en nostalgia. Hay que preparar a las comunidades para el aislamiento antes de que vuelva a ocurrir. Hay que invertir en monitoreo y adaptación con la misma urgencia con la que se invierte en hormigón y acero. Y, sobre todo, hay que dejar de confundir reapertura con victoria, porque la carretera puede abrir mañana, puede abrir el mes que viene, puede sobrevivir otra temporada, pero la pregunta que sigue suspendida sobre cada uno de sus puentes y cada uno de sus taludes sigue siendo la misma. No si volverá a caer, sino cuándo. Y cuando llegue ese momento, la montaña no lo anunciará con fanfarrias, solo se moverá.